Doctor Andrés Espinosa Fembar, economista, columnista del diario Portafolio y miembro del Instituto de Ciencia Política. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo para usted, sus compañeros de trabajo y los oyentes de la Hora de la Verdad. ¿Qué propuesta tiene el Instituto en estos momentos críticos para la vida de la nación? Bueno, vale la pena decir que el Instituto de Ciencia Política como centro de pensamiento presentó primero a la Presidencia de la República y posteriormente a la opinión pública una comunicación con tres componentes fundamentales. Primero, un apoyo irrestricto al gobierno nacional en relación a las acciones que está tomando respecto al aplanamiento de la curva del COVID-19, por un lado, y por el otro, al aplanamiento de la recesión económica que se nos vino encima por la misma cuarentena o aislamiento social, económico y sanitario que se nos impuso por el coronavirus. Las propuestas básicamente se dividen en 7 grupos. Primero, solicitamos que las ayudas estén focalizadas en el tema sanitario, que las medidas sanitarias sean las que corresponden para que incluyan pruebas epidemiológicas que puedan detectar oportunamente el COVID-19. En segundo lugar, en el mercado laboral y productividad, muy importante, permitir temporalmente una flexibilización laboral para contratación por horas, porque aquí el nombre del juego es liquidez y por supuesto mantener los empleos hasta donde sea posible. De esta forma se podría también inclusive que el Estado asumiera el 100% de los costos parafiscales para que se redujera la presión de caja sobre las pequeñas y medianas empresas. Establecer el teletrabajo como algo permanente. Se ha demostrado que el teletrabajo contribuye activamente a mejorar la productividad de las empresas que puedan hacer teletrabajo. No todas lo pueden hacer, pero las que lo hagan, que utilicen el trabajo de manera permanente con el propósito de aumentar no solamente la productividad, por supuesto, sino mantener los empleos. Se recomienda reglamentar las zonas de desarrollo empresarial en materia agropecuaria con el propósito de apoyar el campo colombiano. Como cuarto punto, se sugiere, por supuesto, mayor crédito, mayor liquidez y un subsidio a las tasas de interés hipotecario. Establecer canales de crédito para las pymes, de suerte que puedan mantener los empleos de manera importante. Para el sector financiero se requiere también aumentar la liquidez y para eso se sugiere una reducción del encaje de los depósitos a la vista para que tenga una mayor liquidez para apoyar precisamente al sector productivo. Como quinto punto, mantener y profundizar los esfuerzos que el gobierno hace en materia tributaria, en particular para que pueda haber un deferimiento de los impuestos para que se puedan pagar en unos 3 meses, incluyendo una revisión de la renta presuntiva. Es importante también considerar la reducción de algunos gastos que sean innecesarios para focalizarlos en la parte sanitaria y en la recuperación de la economía lo más pronto posible. Estos alivios tributarios también podrían ser focalizados en los que más necesiten en este momento para mantener los empleos. Ahora, como sexto punto, incentivos a la innovación y a la transformación digital. Esta cuarentena nos ha servido para focalizarnos como empresarios, como personas naturales en la economía digital. De esta manera se propone que la innovación reciba unos apoyos adicionales, incluyendo la georreferenciación, para que apoyen las medidas de control de materia sanitaria como se hace en otros países asiáticos actualmente. Por último, otras medidas que podrían contribuir a mantener el tejido empresarial tienen que ver con todo el apoyo que se le podría dar al sector informal, como lo está haciendo actualmente el gobierno. Por eso esperamos la redacción del decreto que se presentará hoy a la opinión pública para que finalmente el gobierno pueda apoyar a estos sectores. Y por último, la carta tiene un elemento importante y es que propone la creación de una comisión consultiva que esté compuesta por industriales, empresarios y comerciantes de diferentes sectores, con el propósito de que a nivel Bogotá y las regiones puedan proponerle al gobierno nacional una reactivación de la economía gradual de forma tal que podamos salir
y aplanar las dos curvas, Fernando, la curva sanitaria y la curva de la recesión económica que, repito, se nos vino encima. Las dos curvas, ambas igualmente letales, ¿no? La curva del coronavirus que nos mata físicamente, la curva de la caída de la economía que puede ser brutal, Ya el Banco Mundial está hablando de un menos 2% en la caída que tendría la economía colombiana en este año, y es de las economías que saldrían mejor servidas. Doctor Espinosa, a nosotros nos parece que la decisión que se tome hoy es una decisión fundamental con respecto a las pequeñas y a las medianas empresas. Esas empresas no resisten un crédito. No hay analista de crédito que apruebe un crédito otorgado a una empresa que no está funcionando, que no tiene cómo funcionar, que no tiene recursos para hacerlo y que tiene unas deudas de funcionamiento enormes. O a esas empresas se les tiende la mano, pero de verdad, con un crédito puramente teórico, pagado a largo plazo y sin intereses, o esto no tiene solución. ¿No lo ven ustedes así? Sí, usted tiene razón de alguna manera. En Estados Unidos, las pequeñas y medianas empresas están recibiendo un crédito que va desde $10,000 hasta $10 millones. Estos créditos, que tienen el respaldo de la Reserva Federal, tienen un plazo de 30 años y una tasa de interés del 3.75% anual. Esto quiere decir que realmente son créditos que van a pagar prácticamente otras generaciones. Entonces, pues, naturalmente que la figura del crédito puede funcionar siempre y cuando el plazo sea suficientemente amplio. Y en este caso debería serlo para que definitivamente se alivie la caja y las empresas mantengan sus nóminas y puedan pagar estos créditos. Si estos créditos son de corto plazo, pues dificultaría la situación y simplemente postergarían el cese de operaciones a nivel nacional. Crédito que además, ¿quién corre con las contingencias? ¿Quién asume el riesgo? Porque si es el sistema bancario no lo va a asumir, no tiene con qué. Ciertamente, Fernando, por eso se ha propuesto el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, pero para que, a mi juicio, en vez de aportarle una garantía del 60 o el 70 o el 80, inclusive el 90%, garantice el 100% del crédito. Para eso está el Estado, para situaciones extraordinarias. Entonces, el Fondo Nacional de Garantías se ha fortalecido para dar garantías hasta por 70 billones, pero a mi juicio debería hacerlo por el 100% de los créditos de forma extraordinaria concedidos por el gobierno. Puede ser bajo la figura de Bancoldes o otras entidades públicas, como puede ser el caso del Banco Agrario, pero para garantizar el 100% del crédito. Con una garantía del 100%, entonces no responderían ni el patrimonio ni los activos de las pequeñas y medianas empresas, sino sería el Estado. En caso de dificultades, el Estado pagaría al intermediario financiero. En ese caso sí, los créditos fluirían de manera automática porque no habría un examen de crédito como tal, porque si la garantía la va a compartir el Estado con la entidad financiera se hace la remolona y no concede el crédito. En cambio, si es el fondo de garantías que otorga el 100% de esa garantía, entonces la entidad financiera podrá conceder una línea de liquidez para que la pequeña y mediana empresa mantenga a flote su empresa, mantenga la nómina y, por supuesto, participe en la recuperación lenta pero progresiva del aparato productivo colombiano. Y usted ha dicho lo que me parece que es la palabra maestra, doctor Andrés Espinosa Fémbar, es la nómina. Si dejamos caer la nómina de las pequeñas y de las medianas empresas, vamos a tener un desempleo de 7 u 8 millones de personas que afecta a 18 millones de personas dependientes de esos 7 u 8 millones de empleos, y esto ya es la catástrofe. Hay que mantener a flote esas empresas medianas y pequeñas con un crédito, usted lo ha dicho, por el 100% del valor del mismo, y con riesgo total a cargo de la nación. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Esto tiene que ser a cargo de la nación y tiene que ser con recursos. ¿Ustedes qué han pensado? Crédito del Banco de la República, utilización de reservas internacionales, el nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional. ¿Tienen alguna idea
de cuáles sean los recursos que se utilicen para este propósito salvador de la economía colombiana? Una combinación de todas las anteriores, Fernando. A mi juicio, el gobierno ha ido localizando los recursos disponibles para poder garantizar el tejido empresarial y, por supuesto, laboral de los más desfavorecidos y de los pequeños y medianos empresarios. También de los grandes empresarios, porque ellos también generan empleo y también favorecen el crecimiento de la economía una vez se pueda controlar la curva de contagio del COVID-19. Ahora bien, el Banco de la República es el banco de última instancia, es el banco que provee crédito también al gobierno nacional. Tenemos las reservas, entonces uno puede establecer una política a dos bandas. Primero, por supuesto, acudir al Banco de la República para que el Banco de la República, a su vez, a nombre del gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, solicite, como ya hizo el gobierno, un crédito de contingencia, un crédito de liquidez del Fondo Monetario Internacional. Por cierto, esta línea de crédito que se está solicitando el ministro de Hacienda, Carrasquilla, se negoció por primera vez en mayo del año 2009, o sea, hace 11 años, como una forma de garantizar la liquidez en circunstancias excepcionales. Este es un crédito importante, no es un tema menor, Fernando. Estamos hablando de 11.800 millones de dólares que fueron preaprobados porque Colombia es considerado naturalmente una buena paga con políticas macroeconómicas sólidas que le permiten acceder a créditos de contingencia de liquidez del Fondo Monetario sin ninguna contraprestación en materia de política. Parte del problema en el pasado con Colombia e inclusive con otras naciones es que los condicionamientos de los préstamos de stand-by del Fondo Monetario eran muy gravosos porque incluían enviar un copiloto para que manejara la economía desde el Ministerio de Hacienda. Esto no ocurre con esta línea es de liquidez, se concede con un plazo corto de 3,5 a 5 años, pero por una suma muy importante, 11.800 millones de dólares, que corresponde al 490 o 500% de los aportes que tiene Colombia en el Fondo Monetario Internacional. De esta manera, el gobierno, a través del banco, podría conseguir una liquidez para hacerle frente no solamente a la parte sanitaria, sino también a la parte económica. A mi juicio, esto va a ser insuficiente. Entonces, debería poderse, en mi opinión, acudirse a la Constitución Nacional. Los constituyentes del año 91 fueron sabios, previeron la posibilidad de que el Banco de la República, siempre y cuando la totalidad de su junta directiva ofreciera un crédito directo al gobierno, podría hacerlo en circunstancias excepcionales. Estamos, Fernando, en circunstancias excepcionales. Esto que estamos viendo en Colombia, en el mundo, no se ha visto desde 1918. No es una cosa que ocurra cada 6 meses o cada 2 años, no. Es una cosa que ocurre cada siglo. Nos tocó en suerte, nos tocó la mala fortuna de vivir esta doble pandemia económica y sanitaria. De manera que, a mi juicio, el Banco de la República podría complementar los recursos multilaterales del Fondo Monetario con un crédito directo al gobierno central para que haga frente a las dos pandemias, a la económica y por supuesto a la social. De suerte que podría tener en el fondo cerca de un 10% del Producto Interno Bruto con créditos multilaterales y del Banco de la República para hacerle frente a lo que está ocurriendo, con un solo propósito adicional, y es garantizar que cuando tengamos controlada la curva sanitaria de la pandemia del COVID-19, pueda el banco y por supuesto el gobierno central, con el apoyo de los gobiernos regionales, hacer una recuperación gradual del tejido empresarial, del empleo y mantener la economía a flote con circunstancias excepcionales y entonces con medidas excepcionales, Fernando. Claro, usted mencionó también un tema que es fundamental, que es el de los encajes. Es que estamos siendo ortodoxos en época de heterodoxia plena. Usted habló de que esto ocurre cada 100 años y seguramente se refería a la gripe española. La gripe española fue pálido reflejo de lo que es ahora. La propagación de este virus es universal y está llegando a unos límites excepcionalmente agresivos. Esto no se había dado en la historia de la humanidad. No había pasado una cosa similar. Entonces, la ortodoxia como que no se puede poner a funcionar, ¿no le parece? Sí, yo creo que, por ejemplo,
me parece absurdo la posición de las calificadoras de riesgo de hacer juicios de valor sobre deuda soberana o sobre deuda privada, en el caso de los bancos, en circunstancias como estas, porque todos sabemos que la economía global entra en recesión. El mundo entero entra en recesión por motivos del aislamiento social obligatorio que impone el COVID-19. Entonces, pues, es el momento para suspender esas calificaciones y esperar para una nueva normalidad después de que se controle la curva sanitaria. Pero sería absurdo aplicar las normativas ortodoxas de la economía o inclusive de la calificación de riesgo en circunstancias únicas, excepcionales como esta. Habría que hacer otra cosa a mi juicio y es empezar por suspender temporalmente la aplicación de la regla fiscal. Fíjese y verá que para la existencia del euro en Europa, Fernando, el Bundesbank, hoy día Banco Central Europeo, estableció que la regla en materia de déficit fiscal debe ser máximo un 3% del PIB. O sea, para mantener la estabilidad del euro, la segunda moneda de reserva del mundo, el máximo es 3%. La regla fiscal de Colombia ya va en un 2.2% de déficit fiscal. Este es el momento para que el gasto público sea el verdadero dinamizador de la economía. Por una razón adicional, Fernando, y es que el consumo privado se desplomó. La inversión pública privada está en cero. Las exportaciones se están cayendo a ritmos acelerados, al igual que las importaciones. Quiere decir que por el lado de la demanda, que es lo que explica el Producto Interno Bruto, solamente hay una gente que puede consumir en forma importante. ¿Cuál? El Estado. El Estado es el único que está funcionando a pleno vapor, además de Rappi y, por supuesto, las cadenas logísticas para entregar los domicilios en las casas. Y, por supuesto, yo diría que el sistema financiero, que está haciendo en buena parte teletrabajo. Pero el Estado es el único que puede mantener esta demanda. Pero el Estado explica solamente el 13% del PIB. Entonces, ¿cómo hace para reemplazar los demás sectores? La única alternativa es con gasto público masivo, como lo dijo Keynes hace 80 años. Gasto público masivo en los sectores que generen empleo. Y aquí hay dos sectores muy importantes. La construcción, que muy rápidamente genera empleo, y por supuesto la agricultura, que hay que defender, proteger y apoyar de manera decidida. ¿Para qué? Para que contribuya no solamente a salir más rápido de este marasmo económico que nos trajo el COVID-19, sino para dinamizar estos sectores en forma inteligente, porque, Fernando, va a ocurrir algo que es definitivamente una regla de oro. Mientras no exista una vacuna contra el COVID-19, será necesario que todos los sectores económicos, en la medida que se recuperen gradualmente, después de que salgamos de esta cuarentena el 26 de abril, tengan un protocolo sanitario. A imagen y semejanza de lo que hizo el gobierno con el sector de la construcción de obras públicas. Protocolos para todo, para el transporte, para el manejo de logística, para la entrega de bienes y servicios. Lo que se puede hacer por teletrabajo, como la educación, como por supuesto el sistema financiero, magnífico que se haga. Pero hay otros sectores que no pueden ser por teletrabajo. La manufactura y la agricultura no se pueden hacer por teletrabajo. Alguien de carne y hueso tiene que estar produciendo o trabajando, laborando en el campo. Estos sectores y los demás que se puedan reactivar gradualmente deben tener unos protocolos sanitarios y todos debemos tener el cuidado de lavarnos las manos, poner la mascarilla, usar guantes, mantener el distanciamiento social. Definitivamente no más congresos, no más asambleas a nivel nacional o internacional, no más congregaciones de más de 50 personas y una serie de cosas que se pueden hacer para abrir, como ha hecho un poco el gobierno, con el acordeón sanitario. Eso es lo que yo entiendo como acordeón sanitario, de forma tal que se puedan abrir sectores poco a poco con protocolos sanitarios y reactivar a partir del 27 o 28 de abril gradualmente la economía. Hay que tener en cuenta otro elemento que es importante, Fernando. Por cada mes de cuarentena debe haber un mes de recuperación económica para los sectores que cerraron, porque uno no puede reactivar la economía de la noche a la mañana. Es necesario estos protocolos sanitarios, hay que cuidar la salud de la gente, pero lo que no podemos hacer es, como realmente ha hecho la alcaldesa, proponer 3 o 4 meses de cuarentena total, de apagón económico, porque eso ya lo ha hecho FEDesarrollo, vale cerca de 170, 180 billones de pesos. Estamos hablando de un 18 o 20% del PIB. De ese golpe no se repone nadie, Fernando. Bueno,
Doctor Andrés Espinosa Fembar, muchas gracias y un abrazo muy estrecho a todos sus colegas de esa maravillosa organización que es el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga. Muchas gracias, doctor Espinosa. Y gracias, Fernando, y un saludo a todos sus oyentes.